Ya, se inició la grabación. Entonces, como les decía, continuamos con el desarrollo o con el análisis de las funciones orgánicas que nos interesan. Hemos visto halogenuros del kilo, hemos visto éteres. Ahora vamos a ver los alcoholes, ¿ya? Y para eso les voy a mostrar la presentación en donde está, bueno, o sea, la tienen ustedes ya a disposición, pero vamos a revisar un par de propiedades que tienen los alcoholes en general, ¿ya? Y aquí, ¿se está viendo? Díganme que sí. Alcoholes ROH. Eh, su fórmula general es ROH, ¿cierto? El grupo funcional o función orgánica principal es el grupo hidroxilo, OH. OH. Este grupo OH es muy polar y eso hace que permita la formación de puentes de hidrógeno, ¿cierto? Es decir, que a través del oxígeno del grupo, que es muy electronegativo, eh, se, digamos, ¿cierto? Se establezca un puente con, por ejemplo, el hidrógeno de una molécula de agua. Y así se teje una red, ¿no es cierto? Y así funciona más o menos, si bien recuerdan, los enlaces puentes de hidrógeno. Si vemos desde 1 a 11 carbonos, ¿ya? Desde el alcohol que tenga un carbono hasta los 11, su estado físico es líquido a temperatura ambiente. Pero cada vez van siendo líquidos más viscosos, ¿cierto? Más gruesos, entre comillas. ¿Okay? Así, por ejemplo, un alcohol de 8 carbonos tiene más viscosidad que uno de 5 carbonos. ¿Okay? A partir de los 12 carbonos, de ahí en adelante ya son de estado físico sólido a temperatura ambiente. El punto de ebullición de los alcoholes aumenta, obviamente, mientras aumenta la masa molar del compuesto. A mayor número de carbonos, por supuesto que tiene mayor masa molar un alcohol que otro. Y también, si hay ramificaciones, ya el punto de ebullición que tiene el alcohol disminuye. ¿Ok? Y todos los alcoholes de baja masa molar, los inferiores, ¿cierto? Son solubles en agua. Y ahí está el famosísimo alcohol etílico. ¿Ok? Bien. También hay un grupo especial de alcoholes que son los fenoles, que serían ciertos alcoholes cíclicos, derivados del benceno. Por eso se llama fenol. Y esto, cierto, si los tomamos como un grupo, los más simples son líquidos o bien son sólidos a temperatura ambiente. Por tanto, tienen bajos puntos de fusión también. ¿Ya? Y sus puntos de ebullición son elevados debido a que también forman puentes de hidrógeno, por tanto cuesta un poquito romper, ¿no es cierto?, esos enlaces que se forman. Si tomamos en cuenta el más conocido de ellos, que es el fenol, es poco soluble en agua, muy poco soluble en agua. Y tienen, ¿no es cierto?, como característica ser incoloros y oxidarse fácilmente. Por lo que a menudo, ¿cierto?, toman tonalidades distintas cuando quedan expuestos a la luz, por ejemplo. ¿Sí? Se oxidan fácilmente. Esta es la fórmula del fenol. Si tú muestras este compuesto así, se llama fenol. De esta forma, ¿cierto? Que con benceno donde se ha sustituido un grupo, se ha sustituido un hidrógeno por un hidroxilo. ¿Ok? Ahora, veamos entonces algunas propiedades de nomenclatura, algunas características de la nomenclatura de los alcoholes. Fíjense que cuando uno habla de alcohol se imagina de inmediato al alcohol etílico, ¿cierto? Que es, yo diría, el único alcohol que conocemos o que comúnmente se conoce. Entonces, hablar de alcohol, el etanol o alcohol etílico, que el nombre alcohol etílico, ¿cierto? Es más conocido, más coloquialmente, porque, bueno, es el nombre antiguo con que se denominaba este compuesto. Pero la nomenclatura IUPAC dice que se le debe agregar el sufijo ol o L al hidrocarburo de mayor número de carbonos que se encuentre en la cadena. ¿Ok? Y ahí, ¿no es cierto?, vienen los nombres de butanol, de octanol, de decanol, dependiendo del número de carbonos que tenga. Por lo tanto, le vamos a dar una miradita entonces ahora a un detalle más específico de los alcoholes. Déjenme buscar mis apuntes. Perdón, ¿dónde está esto? Escucha, lo tenía, pero se arroja a mí. No se preocupen,
Lo saco de inmediato. Ándale. A ver si lo encuentro ahora. Déjame decir si lo tienen ahí o no. ¿Qué tienes alcohol? Están viendo mis apuntes, ¿cierto, chicos? Chicas. Lo acepto. Ahí se queda más grande, ¿no es cierto? Le aumento el zoom. Ya, ¿se ve bien claro el apunte? Díganme que sí, para poder seguir. Bien, voy a suponer que se está viendo. Entonces, dijimos, ¿cierto?, que la fórmula general de los alcoholes es ROH, grupo funcional OH. ¿Cómo se nombran? A partir del hidrocarburo de cadena más larga, terminado en el sufijo ol, o l, ol. Ojo, porque hay que hacer diferencia con los aldehídos que terminan en al, ol, al. Así que mucha claridad, ¿no es cierto?, cuando uno escriba el nombre de un alcohol, me refiero a hacer diferencia entre la O y la A, que a veces, ¿cierto?, uno se complica un poquitito. Por eso a veces conviene escribir la imprenta, escribir una A bien notoria, así como una O bien notoria, como para poder hacer la diferencia entre uno y otro. Porque si yo les digo, por ejemplo, el butanal, y alguien me dice el butanol, no, profe, es que yo escribí butanol ahí. Ah, no, pero es que aquí dice butanal. Y ahí empiezan los debates que más de alguna vez ha ocurrido. Por tanto, hay que ser bien precisos en la escritura también de los nombres, en las reglas de nomenclatura. El método, ¿no es cierto?, tradicional para nombrarlos, ¿okay? Dice que se parte con la palabra alcohol y se termina en el radical terminado en el sufijo ílico. Por eso, por ejemplo, si tenemos 1, 2, 3, se llama alcohol propílico. Prop por 3 carbonos, ílico el nombre tradicional que se da. Y obviamente, ¿cierto?, el alcohol etílico, que es el más conocido, son 2 carbonos. Pero, vuelvo a insistir, la IUPAC dice nombrarlos a partir de la cadena de carbonos más larga, 1, 2, 3, propa, terminado en ol. 1, 2, etaol, etanol. 1, 2, 3, 4, butanol. ¿Ya? Nombre antiguo, alcohol propílico para 3 carbonos, alcohol etílico para 2 carbonos y alcohol butílico para 4 carbonos. Así, ¿no es cierto?, sucesivamente. Y ahora, vamos viendo entonces dónde podemos ubicar el grupo funcional. El grupo hidroxilo se puede ubicar, por ejemplo, si se fijan acá, en el carbono primario, o en un carbono secundario, a depender de dónde se ubique. Entonces, según la ubicación del grupo hidroxilo, es decir, según el tipo de carbono al que va unido el grupo hidroxilo, se tienen alcoholes primarios, como por ejemplo el etanol. El etanol, ¿cierto?, es un alcohol primario porque el grupo hidroxilo va unido a un carbono primario. ¿Por qué este es un carbono primario? Porque este carbono va unido a un solo carbono. Por tanto, el etanol sería un alcohol primario. El propanol también sería primario, ¿cierto? Alcohol primario, ¿bien? ¿De acuerdo? Así como el butanol. Están todos unidos a un carbono primario. ¿Ok? Alcoholes secundarios, ¿cierto?, serán aquellos que lleven su grupo hidroxilo unido a un carbono secundario. Y aquí tenemos, por ejemplo, el 1, 2, 3, 2 propanol. ¿Se fijan? 2 propanol. Si tuviéramos acá, sería el propanol, que sería primario. Acá arriba está el primario, ¿ven? Pero como ahora lo pusimos acá al medio, se llama el isopropanol o 2-propanol. Perdón, acá. El isopropanol o 2-propanol. O también puede ser sec-propanol por lo de secundario. ¿Ven? Este otro, por ejemplo, acá, el 2-butanol, también es secundario porque tiene su grupo hidroxilo en un carbono secundario, que puede ser ese o puede ser este otro. 2-butanol. A diferencia del butanol, ¿ven? Del N-butanol o del 1-butanol, que es primario. Este es secundario. ¿Ok? Si se fijan ahí, ya entre sí se acuerdan que se convierten o se transforman en isómeros de posición, que tienen su grupo funcional ubicado en distintos carbonos, distintos números de carbonos. Ya. Y también tenemos los alcoholes terciarios, que tienen su grupo funcional unido a un carbono terciario. Por ejemplo, este sería el 2-metil 2-propanol. 2-metil
propanol. O también llamado terbutanol, que sería, ¿no es cierto?, en alusión a que el grupo OH va unido a un carbono terciario. Y es terciario porque este carbono va unido a 1, a 2, a 3 carbonos. Entonces, según Yupac, se llama 2-metil-2-butanol o terbutanol porque su grupo hidroxilo va unido a un carbono terciario. O también el nombre antiguo, alcohol terbutílico. Así, ¿no es cierto? El nombre antiguo, por ejemplo, del isopropanol sería alcohol isopropílico. ¿Ok? Ya. Tenemos primarios, secundarios, terciarios. También hay dioles, es decir, son alcoholes que tienen dos grupos de hidroxilo en la misma cadena o en su estructura. Por ejemplo, ven aquí, OH, OH, tiene dos carbonos, etano-diol, etano-diol. Etano por los dos carbonos, diol por los dos OH. O también le llaman etilenglicol, otro nombre que se le daba, etilenglicol. Los glicoles son, ¿no es cierto?, aquellos que llevan sus grupos de hidroxilos unidos en carbonos adyacentes. Esos son los glicoles. El etilenglicol es un ingrediente común en los anticongelantes, por ejemplo, que se adicionan a los radiadores de los vehículos, de los motores de vehículos de tracción mecánica. ¿Ya? También está el 1,2 propanodiol, 1,2, carbono 1, carbono 2, 1,3 propano diol, o propilenglicol, ¿ya? Propilenglicol por los tres carbonos. ¿De dónde vienen nuestros nombres antiguos? Propilenglicol. En general, se denomina glicoles a los dioles que presentan sus dos grupos OH en carbonos vecinos o adyacentes. ¿Ya? Por ejemplo, este es el 2,3 butanodiol o butilenglicol. Si tuviera, por ejemplo, el OH aquí y acá, sería el 1,4. Cambiemos este OH para acá y cambiemos este OH para acá. Sería el 1,4 butanodiol y ya no sería butilenglicol. ¿Cuándo es butilenglicol? Cuando van unidos, ¿cierto? Los dos OH van en carbonos vecinos. Por ejemplo, si yo tuviera el 1,2 butanodiol, también sería butilenglicol. Butilenglicol. Pero no así, el 1,3 o el 1,3 no sería glicol. ¿Comprenden? Los glicoles son exclusivamente dioles que tienen sus dos hidroxilos en carbonos adyacentes, en carbonos vecinos. Esos son los glicoles. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les puse, ¿no es cierto? El 1,4 butanodiol no sería un glicol, ni tampoco el 1,3 butanodiol. ¿Ok? Sí sería un diol, pero no un glicol. Este, por ejemplo, el metanodiol también puede ser, con un puro carbono que se le han sustituido dos hidrógenos por dos OH. Es un diol geminal, dice. Que tiene, geminal porque tiene su OH en un mismo carbono. Pero es una cosa más rara, ¿no? Nombres antiguos que habían. ¿Ya? Bueno, también hay trioles, es decir, alcoholes que tienen tres grupos de hidroxilo en su estructura. Y el más importante es el 1,2,3 propanotriol. 1,2, el 1,2,3, fijan. Propano, 1, 2, 3, triol, 1OH, 2OH, 3OH. El 1,2,3 propanotriol también se conoce como glicerol o glicerina. Glicerol o glicerina. Y su nombre viene del griego glicos, que significa dulce, que es uno de los principales productos de la degradación digestiva de los lípidos. Aquí tiene mucho que ver con los procesos, ¿cierto?, bioquímicos después, con la glucólisis, por ejemplo, ¿cierto? Y bueno, de los azúcares en todo caso, pero la lipólisis, no se puede decirlo de alguna forma. La degradación de las grasas, de aceites, digamos así. También hay alcoholes que tienen dobles enlaces, por ejemplo, o triples enlaces en su estructura. Y ahí están, ¿no es cierto?, los alcoholes insaturados. Acuérdense que la palabra insaturación proviene, se debe a que hay doble enlace o triple enlace. Entonces, por ejemplo, tenemos el 5-hexendosol. 5-hexendosol. Ya, hexen me dice 6 carbonos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-hexen significa que el doble enlace está en el carbono 5
respecto, ¿cierto?, al grupo principal que es el OH. Es decir, el OH es el que manda. ¿De dónde cuento la cadena yo? Desde donde el grupo hidroxilo que tiene más prioridad quede con el número más bajo posible. Por tanto, si no tuviera el doble enlace sería el 2-hexanol, ¿cierto? 2-hexanol. Pero como está el doble enlace, le digo 5-hexen 2-ol. Imagínense el 3-hexen 5-in-1-ol. ¿Qué significa eso? No voy a mostrar todavía la estructura. 3-hexen 5-in-1-ol. ¿Qué les dice esto? ¿Cuántos carbonos primero tendría? A ver, cuéntenme. ¿Alguien que me diga cuántos carbonos le pondría? ¿Cuántos carbonos? Pues chicos, chicas. ¿Cuántos carbonos? ¿Qué significa X? HX. 6 carbonos, 6 carbonos. En la posición 1, pues a la izquierda, en el carbono 1 va el OH. Y en la posición 3, 1, 2, 3, el doble enlace. Y en la posición 5, el triple. Miren bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 carbonos. Un ol en el carbono, ¿lo pongo aquí o lo pongo acá? Lo escribe acá al final, ¿cierto? Entonces sería un ol, cuento, 1, 2, 3, 3 hexen, doble enlace, 5 in, 4, 5, 5 in, 1 ol. 3 hexen, 5 in, 1 ol. ¿Ven? Hay una combinación aquí de triple enlace, doble enlace, hidroxilo. ¿De acuerdo? Después tendríamos el 6-metil ciclohexen 2 en 1 ol o ciclohex 2 en 6-metil. A ver, ahí. 6-metil. ¿Dónde estaría el grupo? El carbono 1 lo lleva el hidroxilo, ¿cierto? Ese es mi carbono 1. Después dice 6-metil, cuento para acá. 2, 3, 4, 5, 6, metil. 2 en, carbono 2 va al doble enlace. 1 ol, ¿no es cierto? Obviamente es el grupo funcional que le da la estructura, las propiedades al compuesto en general. 6-metil, 2 en, 2 en, 1 ol, o 6-metil ciclohex 2 en, ciclohex 2 en, 1 ol. Harto raro el nombre, pero así es, según las reglas. Ya, vamos a hacer ejercicio entonces para ver si nos podemos ir digamos, poniendo en órbita con él. Vamos poniendo nombres simples. Voy a buscar una... salimos de ahí y vamos a poner a compartir pantalla. Vamos a estar los ejercicios aquí. Ya, ¿están viendo mi pantalla, cierto, en blanco? O con ejercicios, quiero decir. Ya. Por ejemplo, vamos escribiendo ahí. Este compuesto que lo voy a escribir aquí, ustedes le van a dar el nombre así en sus mentes primero y van a ver si le van atinando. Vamos a partir con cosas bien simples. Ya. ¿Cómo se llamaría este compuesto? ¿Quién le da un nombre? ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene como detalle el grupo hidroxilo, ¿cierto? ¿En qué posición? De izquierda a derecha, posición 2. Por tanto, sería el 2. ¿El 2 qué? Número de carbonos, pentanol. ¿Están de acuerdo? 2 pentanol. ¿Se entiende la idea? 2 pentanol. ¿Sí? Hagamos algo más o menos. Un diol ahora. CH2OH. CH2OH. ¿Cómo se llamaría ese compuesto?
Dos carbonos. Etano. Diol. O también se llama etilenglicol, ¿se acuerdan? Porque van juntitos. Etilenglicol. Porque los dos OH son dioles con sus dos grupos de hidroxilo en carbono H2. Hagamos otro ejemplo. H3, H2, 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 H2. ¿Qué nombre le darían a ese compuesto? Cuéntenme. Primero que todo es un diol, ¿cierto? Diol porque tiene dos OH. ¿De cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posiciones. ¿Y cuánto de izquierda a derecha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,6. Si cuento a la inversa, 1,5. Por tanto, priorizo de derecha a izquierda. Es el 1,5 que número de carbonos, hexano, diol. ¿Están de acuerdo? Este no es glicol porque no tiene sus OHs en carbonos vecinos. Sí sería un glicol, por ejemplo, este sería el 2,3, ¿cierto? Porque está el OH también. Ojo, créanme que es OH ese de ahí. Así lo vamos a ver ahí. El 2,3 hexanodiol. ¿Ya? 2,3 hexanodiol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está el hexano. Diol porque tengo en la posición 2 y en la posición 3. Y este sería un glicol, sería, ¿no es cierto?, el 2,3 exilenglicol. Fíjense el nombre, 2,3 exilenglicol. ¿Ya? Este es un glicol porque tiene sus dos grupos OH en carbonos vecinos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Alguna pregunta? ¿Ya qué nombre le darían a este compuesto? Con un OH. ¿Cómo se llama, dijimos, este compuesto? Lo vimos en la diapositiva de adelante. La posición del OH puede ir en cualquiera de los carbonos. ¿Qué nombre tiene ese? A ver, ¿qué pasa? Fenol. ¿Qué nombre tiene este compuesto? Parecido, ¿no es cierto? Pero no está el doble enlace acá, no están los tres dobles enlaces. Por tanto, se llama. ¿Qué nombre le darían a este? Ciclo hexanol. ¿Están de acuerdo? Ciclo hexanol. Muy distinto si yo le pongo ahí el óvalo, lo convierto en fenol. En cambio, este es un alcohol cíclico. Así como también, por ejemplo, estaría el. ¿Qué nombre tendría qué estructura tendría el ciclobutanol, por ejemplo? Ciclobutanol, ¿qué tendrían que hacer? Un cuadradito o un rectángulo, ¿cierto? Con un grupo OH en cualquiera de los carbonos. Es el ciclobutanol, ¿cierto? Así es siempre el asunto. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si apareciera, supongan ustedes esto. OH, cloro. Imagínense esa cosa. ¿Qué nombre le darían a esto? OH, cloro, cloro. ¿Quién le da un nombre, por favor, a esto? Supongo que están trabajando. 3,4 dicloro ciclo hexanol. ¿Sí o no? Carbono 1, 1.
¿Cuánto para acá tengo que seguir? 2, 3, 3,4 dicloro, 3,4 dicloro, ciclohexanol, ¿cierto? 3,4 dicloro, ciclohexanol. ¿Comprenden allí? Porque existen miles de compuestos orgánicos, porque cuando uno también, como les decía, empieza a inventar cosas, y bueno, como les decía también, los entendidos han escuchado y han planteado que se podría obtener todo, tenga o no tenga aplicación, o durabilidad o estabilidad, qué sé yo. A ver, veamos otro compuesto. Por ejemplo, H3, H2, HOH. ¿Qué nombre tendría este compuesto? ¿Qué nombre le darían? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Cuento de la derecha porque aquí me queda en la posición 2 y de acá me queda en la posición 3. Por tanto, el 2, 3, 4, 5, 2,5. El 2,5, ¿qué? Número de carbonos. Hexano, son 7. Diol, ¿ya? Hexano, diol. ¿Están de acuerdo? El 2,5 heptano, diol. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No entendí la anotación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicas jóvenes? Ah, tengo uno solo aquí. Una sola alumna. Doña Josefina. ¿Qué pasa con el resto? Dirían. Profesora Alejandra. Bueno, ya. Qué bien, profesor. Yo al menos lo entendí bien. Gracias, chiquilla. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta Ah, de la guía? sí, cuéntame. Te escucho. Es que tengo una duda en la hoja número 2, en la parte que dice, ¿cuál de los siguientes es un nombre alternativo para el ciclo pentadecaeno? Que por el nombre penta significa 5, pero, o sea, yo sacando aquí por descarte, me quedaría como alternativa correcta solo la cicloanuleno, pero según yo esa no sería, po, El ciclo porque penta decaeno, ciclo penta. penta serían 5 carbonos y decaeno serían, la parte deca serían los enlaces dobles. Dice ciclo penta decaeno. ¿Estáis segura que dice eso? Y es que por eso, porque usted pasó el ciclo deca-pentaeno. Ese sí lo Y pasó. tendrías ahí la guía, ¿me la podrías mostrar? ¿Para no buscarla yo? Sí, sí, de hecho le puedo enviar la imagen de esa hoja por No, pero ¿me la podrías compartir ahí? Teams. ¿Me lo podrías compartir? ¿De la hoja? No sé si... Es que si es así como está, si está escrito como tú me dices, está en un error grave. Un grave error allí que fue mío, seguramente. Sí, pues, si está escrito así. ¿La puedes hacer o si no lo busco yo? Déjame buscarlo, me sale más rápido, espérame. Déjame buscar mi... Es esa, Ah, ya, la número 8. el número 8. Uy, no veo nada, pues si no puede agrandar. Ay, no puedo. No lo voy a Pero buscar. El ya, número 8 de la alternativa, ¿cierto? sí, Ya, dame un segundito, voy a verlo inmediato.
¿La están viendo ahora? Esta es, ¿cierto? Sí, sí, se ve. 8. ¿Cuál de los siguientes es un nombre para el ciclo pentadecaeno? Ciclo pentadecaeno. Imposible esa cuestión, ¿cómo se les puede ocurrir? Hay que anular esa cosa, chiquilla. Ya, esa era mi pregunta y la número Sí, lo correcto. 13. Había tenido que escribir ahí. Bueno, escribí, me caí solo, ¿ves? Claro, ciclo, sí, claro, y ahí sí está la alternativa para ese. Ahí estaría, así que no, fue un Y error. Disculpen, pero bueno, si alguien sabe, anúlenla nomás o cualquier el cosa. nombre también tenía. Gracias por decírmelo porque muchas fue un error mío de escritura nomás. Y Tengo la que número 13, profesor. Tengo una. 13. ¿Cuáles de las siguientes propiedades son características de los computadores orgánicos? ¿Esa? No, no, a ver, es. Espérenme, a ver esa pregunta. La 14, sí. ¿Ya? Em, Se supone que los hidrógenos es como cuando se contaban los carbonos. O sea, tú, claro, por ejemplo, un carbono primario, que es un CH3, ¿cierto? Eso, Ese tiene 3 hidrógenos sí. primarios. Eso. Un carbono secundario tiene 2 hidrógenos secundarios. Eso. Ahí tenéis que buscarlo así. ¿Ya? Y un carbono terciario tiene un hidrógeno terciario. O sea, el número de hidrógenos que pertenece al carbono primario es un hidrógeno primario. El hidrógeno que pertenece a un carbono secundario es hidrógeno secundario y así sucesivamente. ¿Estamos bien? Ah, por ejemplo, pero en el CH3 serían 3 hidrógenos, o sea, no, primarios. No, pues tienes que buscar todos los... A ver, para la pregunta. CH3 serían 3 hidrógenos, Tienes que buscar todos los hidrógenos o se primarios. cuenta como. Todos los hidrógenos primarios que encuentres en la estructura. Escribe toda la estructura. Y buscáis todos los carbonos Claro, primarios. claro, sí. Y ahí buscáis todos los hidrógenos primarios y veis en el orden. Pues. Entonces, si elige 6 y 4, son 6 hidrógenos primarios y 4 hidrógenos terciarios. Si elige el 15 y el 3, son Claro, no, 15. Eso. pero mi pregunta era nomás que, por ejemplo, si es un CH3 serían 3 hidrógenos. Se Exacto. contarían como 3 hidrógenos. Como 3 hidrógenos primarios. Eso. Ah, ya, eso era. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias por recordarme. Entonces, avísenlo a los demás. Bueno, que hubo un error de escritura mía ahí que me equivoqué mucho. Ya, gracias por avisarme. Ya, seguimos entonces con lo que estábamos acá. Así que vamos a llegar hasta los alcoholes nomás porque tenemos muy poca audiencia. Total tiempo hay suficiente, según el problema por eso. Ya, vamos a seguir con los alcoholes. Estábamos viendo ejercicios, ¿no es cierto? Exercise. Ya, ejercicios. Entonces, están viendo mi presentación en blanco, ¿cierto? Voy a escribir algo ahí. Por ejemplo, ¿qué nombre le darían a esta cosa? Vamos a mezclar aquí un... Miren la cosa rara que puse. ¿Qué nombre tendría ese mono? Esa estructura. ¿Qué nombre le darían a esa? Ayúdenme ustedes, chiquillas. Ya, primero ubiquemos el doble enlace. Es un alcohol, ¿cierto? Un alcohol que tiene doble enlace y triple enlace. Prioritario es el OH sobre el doble y el triple.
Por tanto, el doble y el triple se nombran como prefijos. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En posición 2 tengo, ¿cierto?, el OH. Entonces vamos a terminar en 2 OL. Ahora vamos a nombrar el doble, el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora el número de carbonos. ¿5 qué? Hay que primero el nombre del triple de la verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in. ¿Están de acuerdo? 7 in. Posición del doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5. Y el número de carbonos. Nonen. 5 nonen. 2 ol. ¿Suena bien? 7 in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Triple enlace 7 in. 5 nonen. 1, 2, 3, 4, 5. Los 9 carbonos. Nonen. 2. Posición del grupo funcional ol. 7 in, 5 nonen, 2 ol. ¿Estamos de acuerdo? Raro nombre, pero así es. 7 in, 5 nonen, 2 ol. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Uno más simplecito. Le pongamos el doble enlace ahí. Le pongamos el mismo 1H. A ver si nos resuelve. Ya, y ahora cerramos acá. Es más fácil. ¿Qué nombre le darían a esa cosita? Ese mono. ¿Cómo es esa estructura? Aquí hay que saber de dónde nombramos. Miren bien, ¿de dónde nombramos? ¿De dónde enunciamos? El grupo OH está al medio, ¿cierto? Entonces, por cualquier lado me da lo mismo. 1, 2, 3 o 1, 2, 3. Pero ahora tengo que ver que el doble enlace, que es la siguiente prioridad, me quede más cerca. Por tanto, tengo que nombrar necesariamente de acá. Entonces, 1, 2, 2, 2, ¿qué? El número de carbono ahora. 2, número de carbonos, terminado en en, y 3, ol. Sería el, fíjense bien, el 2, penten, 2 penten, ¿ya? Ahí nombré los 5 carbonos y el doble enlace. 3, ol. ¿Se dan cuenta? 2 penten, 1, 2, penten, 1, 2, 3, 4, 5. 3 ol, 3 ol, 3 OH. 2 penten, 3 ol. ¿Les suena bien? ¿Están de acuerdo allí? Espero que sí. Ya, vamos con otra pregunta. O con otro compuesto. Por ejemplo, ¿qué nombre le darían a esto? Voy a inventar cosas. Ya, imagínense ese compuesto que tengo. Tengo hidroxilo y tengo halógeno. ¿Cuál es prioritario? El hidroxilo, ¿cierto? Por tanto, un alcohol. Son puros enlaces simples. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hexanol. En la posición, este es el carbono 1, ¿cierto? Porque tengo el grupo de hidroxilo acá. Carbono 1. En la posición 2 hay un cloro y en la posición 4 hay un bromo. Entonces, orden alfabético. 4 bromos, ¿están de acuerdo? 4 bromos. Cloro ahora. 4 bromos. 2 cloro. Posición del doble enlace. 1, ¿no es cierto? Hexanol. ¿Están de acuerdo?
¿Ven? 1 hexanol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 bromo, 2 cloro, 1 hexanol. Porque pudo ser también podría ser el 2 hexanol. Por tanto, hay que hacer diferencia que pudiera ser el 2 hexanol o el 3 hexanol. Por tanto, hay que poner necesariamente 1 hexanol. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea, cierto? Otro ejemplo similar a ese. Le dan el nombre. Ya. ¿Qué nombre le dan a él? Ahí otra vez. ¿Qué nombre tendría esa estructura de existir? Ya vamos contando. Derecha, izquierda, porque los grupos funcionales están acá más cerquita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Entonces, tengo el metil y tengo el cloro. Primero metil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 metil, ¿están de acuerdo? Perdón. Primero el cloro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cloro, ¿cierto? 5 cloro. Metil ahora. ¿En qué posición está el metil? 4 metil. ¿Están de acuerdo? 5 cloro, 4 metil. 1, 2, 3, 4. 1,2 hexanodiol. ¿Cierto? Digo acá abajo. 1,2 hexanodiol. ¿Correcto? 5 cloro, 4 metil, 1,2 hexanodiol. Ahí le falta un guión también después del metil, por ese caso. Bueno. ¿Correcto? Otro. Hagamos un triol. ¿Qué nombre le darían a eso? Aquí está. ¿De dónde cuento? Miren, si cuento de izquierda a derecha, en la posición 1, 3, 5. Derecha, izquierda, 1, 3, 5. Pero, ¿de dónde debo contar? Acá, porque el siguiente detalle está en menor posición acá. Por tanto, cuento de izquierda a derecha. Entonces va a ser el 2 metil, ¿cierto? 2 metil. No va a ser el 4 metil, sino que el 2 metil, ¿entiendes? 2 metil, ahora la posición de los 3 OH. 2 metil, 1,3,5. Número de carbono, pentano, terminado en tri, son 3 OH, ol. ¿Están de acuerdo? 1,3,5 pentano triol. ¿Se entiende la idea o no? 2 metil, 1,3,5 pentano triol. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Ya, veamos acá, por ejemplo. A ver, supongo que tuvieran que escribir la exposición del 2 metil ciclo pentanol. ¿Qué harían allí? El 2-metilciclopentanol, ¿cómo lo harían? Muy fácil. Un ciclopentanol, muy rápido lo hago, por ejemplo ahí. Ubico el OH donde quiera, por ejemplo, lo voy a ubicar ahí. Y en posición 2, para donde quiera irme, para allá o para acá.
¿cierto? Cualquiera de los dos lugares me valdría. Pongo un CH3. O bien pongo los H aquí, ¿no es cierto? Y el 2 ahí, y el metilaimid. Podría ser el OH ahí. Si pongo los H aquí, ahí o ahí el metil. Eso va a depender de dónde lo escriba. ¿Alguna pregunta? Bueno. Ya, chicas, las que están acá, las valientes que están. Quedan 2, miren, uy, van a que me caen, mira, tirando becas, parece. No ustedes, al resto. Así que vamos a tener que hacer una prueba, ¿verdad? La única forma de atraerlo es hacer una prueba a lo tradicional. Una prueba malvada, sí. Uno comete error cuando dice que le va a hacer las cosas sencillas. Hago las cosas fáciles siempre y cuando cumplan. Pero bueno, ustedes no deben recibir el sermón, pero va a quedar grabado el sermón. A los que no están, deberían estar acá. Y más, capaz que un día discrimine, voy a hacer a estas 2 personas, les voy a hacer una guía y al resto le hago una prueba. A ver qué me dirían ahí. Eso es lo más justo. Ya, lo voy a dejar acá, chiquillas. Gracias por estar, Josefina y Alejandra. Serán consideradas mis oraciones. El resto supongo que tendrá problemas de conexión, voy a pensar eso. Ya, chicas, nos vemos el miércoles entonces en el laboratorio. En la clase de práctica del laboratorio, como queramos llamarle, ¿ok? Hasta aquí dejamos la clase. Voy a suspender la grabación y por cierto que se las voy a subir como lo hago casi todas las semanas.